Hello, wonderful internationals like me. Before we start the video, I want to say that this video is the high Spanish content version. So, from literally a second from now, I'm gonna switch to Spanish. But you have the standard version also available on this video, okay? So, feel free to go and choose whichever is best, most suited for you. If you prefer to go to the standard, you could do so, and then if you feel ready and brave, you can have a look at this video as well to get that other level of, exposure to the language, okay? So, now I'm gonna switch to Spanish. Bueno, switch. Muy buenas, mis maravillosos internacionales. It took me a little while to get going. Hola, maravillosos internacionales como yo. Bueno, en este vídeo de alto contenido en español vamos a hablar de 4 palabras que son súper interesantes. Son un poquito raras porque, no sé, se utilizan en diferentes contextos de la lengua y me resultan muy interesantes porque hay algo que me enamora de las lenguas, de los diferentes idiomas, y es que me doy cuenta de que la gente somos la misma gente, vivamos en Reino Unido o hayamos nacido en España o hayamos nacido en Inglaterra, somos la misma gente. Los dichos son siempre los mismos y cuando nos referimos a describir algo, una situación, lo describimos de la misma manera. Lo único que ha sucedido es que unas palabras han evolucionado de una manera y otras palabras han evolucionado de otra. Bueno, si no me conoces, mi nombre es Beatriz Cutillas Moreno, pero me puedes llamar BCM o BCM You Spanish, ¿vale? Y a mí lo que me sucedió es que hace muchos años, para poder avanzar en mi vida, tuve que aprender inglés como adulta. Y el proceso me resultó bastante duro, pero en ese proceso me di cuenta de que había otra manera de aprender inglés o otra lengua como un adulto. Entonces he creado un método que puedes utilizar tú también para aprender español y tener las habilidades de comunicarte en español de la misma manera en la que yo me comunico en inglés. Si te gustan mis vídeos y las enseñanzas que te brindo, no dudes en suscribirte, porque así YouTube te va a avisar de todos los vídeos que estoy subiendo, que son muchos, porque quiero que aprendas muchísimo más rápido que lo que yo aprendí y que te sea más fácil que a mí. Bueno, vamos a empezar con la sesión que no tiene desperdicio. La primera palabra. La primera palabra la voy a decir en inglés primero, obviamente, porque eso es la gracia de esta palabra, ¿vale? La palabra es key, ¿vale? Cuando decimos la palabra key en inglés, quiere decir la clave. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de key, para decir que una parte del proceso es clave, en inglés decimos key, ¿no? Entonces ahí utilizamos la palabra clave. Esta parte del proceso es clave, ¿vale? Esta persona, este jugador de fútbol fue clave para el resultado, ¿vale? Es key, como que es una pieza muy muy importante de ese proceso. Otro significado de la palabra clave puede ser que la licencia, si tú compras un programa de ordenador, un software, y necesitas meter la clave de acceso. Entonces esto en inglés es license key, pero en español se sigue utilizando la palabra clave, ¿vale? Entonces voy a meter la clave de acceso para poder acceder al software o programa informático. Seguimos utilizando clave. ¿Qué pasa cuando vamos a hablar de house keys? Entonces no utilizamos clave, utilizamos llave. Entonces cuando hablamos de la llave de una casa o las llaves de la casa, si te has comprado una casa nueva, dices, bueno, el viernes me dan las llaves. Me dan las llaves de mi casa. So on Friday I'll get my house keys.
¿vale? Entonces es llaves. Normalmente lo utilizamos en plural, porque claro, se habla de varias llaves, pero también puedes utilizarlo para una llave, o sea, puedes decir, voy a hacer una copia de esta llave, ¿vale? I'm gonna make a copy of this key. Bueno, esta es la primera palabra. Ah, y una cosa más, antes de que se me olvide, es que cuando estamos entrando en una especie de... Cuando estamos entrando en algo que está protegido con un password and username, lo llamamos contraseña. O sea, el password lo llamamos contraseña y el username lo llamamos nombre de usuario. Seguramente que si te has metido a algún email o algo y lo has traducido en español, te habrás dado cuenta de esto, ¿no? Nombre de usuario y contraseña. Entonces, al igual que en inglés, la palabra llave no funciona para contraseña, es diferente. Entonces en inglés no decimos key, decimos password y en español decimos contraseña. Fenomenal, ¿cuánto estás aprendiendo, ¡Qué bien! Bueno, vamos con la segunda palabra, que es muy, muy interesante también. La segunda palabra es española, ¿vale? Y es sellar, es el verbo sellar. Y utilizamos este verbo para hablar de, en inglés, se utiliza to seal, o sea, cuando estás sellando algo, ¿no? O sea, cuando estás, cuando estás sellando un producto. Y también lo utilizamos para decir to stamp. Es el mismo verbo, sellar, como cerrar algo, como... me imagino algo como con mucha precisión, ¿no? Algo que has cerrado con mucha precisión, ¿no? Y también para decir stamp. Entonces, to stamp en inglés es sellar en español. ¿Y cómo se dice stamp? O sea, la stamp que pones en la carta en español, se llama sello. Viene de la palabra sellar. Qué interesante, ¿verdad? Y luego, si nos ponemos a hablar de cosas como, por ejemplo, los sellos antiguos, que en inglés se dice wax stamp, en español se dice sello de lacre. Entonces, wax, ese tipo de wax en español tiene un nombre particular que es lacre, ¿vale? Y si te das cuenta, en los tiempos antiguos las cartas se sellaban como sealing, ¿no? Porque este sello de lacre era lo que cerraba la carta. Entonces, en mi opinión, todo tiene mucho sentido, ¿no? Las lenguas siempre tienen mucho sentido. Utilizas una palabra o otra y bueno, me imagino, no sé realmente la razón, pero luego hay palabras pues que se desvían a unas frases pero se podría haber sido la otra palabra perfectamente. Bueno, un segundito más. La tercera palabra que iba a comentar, pero es que también se me acaba de ocurrir que el sello de una marca, o sea, tú cuando tienes una marca personal en una empresa, también puedes decir, o si alguien es muy carismático, puedes decir, esta persona tiene un sello muy personal. Es como decir, esta persona es muy característica, ¿no? O el trabajo que ha hecho tiene su sello personal. Es como que this person has left a stamp, a hallmark. Lo traduciría como hallmark, ¿no? Esta persona tiene un hallmark. Pues en español utilizamos la palabra sello. O sea que el verbo sellar es muy versátil, como puedes ver. Bueno, pues me encanta este vídeo y me encanta haberlo hecho. Y voy a hacer más. Conforme se me vayan ocurriendo estas palabras, voy a hacer más vídeos de este tipo. Vamos a seguir. La tercera palabra es smash. Smash. Entonces, smash en español es chafar o romper. Pero lo que me hizo, que me pareció muy interesante de esta palabra es que en inglés a veces decimos, oh, you're gonna smash it. Y en español no utilizamos chafar, utilizamos algo parecido a romper y un verbo que utilizamos es petar. Lo vas a petar. Y petar lo que quiere decir es explosión, ¿no? Explotar. Entonces es parecido a smash,
pero va más con explosión, más que chafar. Entonces decimos, eso lo vas a petar. Y petar, muy interesante, la palabra para firework es petardo. ¿Por qué? Porque los petardos petan, ¿no? Un petardo explosiona. Entonces, firework, petardo. Bueno, firework también lo llamamos fuegos artificiales, pero petardo es cuando es uno pequeñito, ¿no? Un petardo, a little firework, we call it petardo. Qué gracioso. Y eso, cuando vamos a hacerlo muy muy bien, decimos petar. Hay otras frases que utilizamos cuando vamos a decir que algo lo hacemos muy muy bien, ¿no? Como por ejemplo, lo vas a hacer genial, genial. Esta a mí me encanta. Es como genial, es como el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? De Aladino. Es como, lo vas a hacer genial, también como el genio. Y bueno, luego tenemos otras frases, como por ejemplo, vas a triunfar, you're gonna smash it. Vas a triunfar, en esa entrevista vas a triunfar, lo vas a hacer fenomenal, fenomenal, like a phenomenon. Y bueno, todo esto lo que quiere decir es que lo vas a hacer muy muy bien, ¿no? A ver qué más. Sí, otra cosa muy interesante. Cuando decimos mashed potatoes en inglés, en español esto se llama puré de patata. Entonces, cosas que son mash en cocina se llaman puré. Puré sí, más que nada se llama puré, hacer un puré, ¿vale? Vamos con la última palabra. La última palabra me encanta, ¿vale? Y la última palabra es coat. A ver, en inglés decimos coat y cuando hablamos de un layer, en español decimos capa, una capa. Entonces diríamos una capa fina de aceite o una capa de laca, ¿no? Si estás pintando algo, o una capa de pintura. Puedes decir, ¿cuántas capas de pintura necesito para esta pared? Por ejemplo, ¿no? Entonces, coat como layer es capa. Pero cuando hablamos de un coat de abrigo, abrigo. Cuando hablamos de un coat de ropa, no lo llamamos capa, lo llamamos abrigo. Porque como ya sabrás, no sé si lo sabrás y si no lo aprendes aquí, tenemos un verbo que es el verbo abrigar. Y el verbo abrigar, la traducción es to wrap up warm. Entonces, si tenemos un verbo para esas tres palabras, wrap up warm, lo que utilizamos para wrap up warm es un abrigo. Qué bonito, ¿eh? Es que me encantan los idiomas. Entonces, ahí lo tienes. No es capa, es abrigo. Pero fíjate qué cosa más interesante. Es que luego, cuando hablamos de la capa de Superman, sí que hablamos de capa. Pero esto en inglés es cape, no es coat. Es capa, pero es cape, what we say capa, la capa de Superman. Y luego, muy interesante, en el tema de ropa, si hablamos de una capa, a cape, que es muy elegante, es como un poncho muy elegante, lo llamamos capa. Entonces, si vas a un sitio que es muy arreglar, ¿no? Dices, para ese evento hace mucho frío, pero voy a llevar mi capa, ¿no? Vas a llevar tu capa, vas a ir guapísimo o guapísima con tu capa. Y bueno, creo que en inglés, en este caso, también se dice cape, ¿no? Pero claro, son prendas que no se utilizan mucho. Por lo menos yo no las he utilizado mucho. Creo que tuve una capa cuando era niña. Y bueno, me gustaba mucho, porque parecía la capa de Superman también. Bueno, pues ya está, eso es lo que tengo que decir hoy. También una capa que no es muy arreglada, o sea, una capa que es muy informal, a lo mejor se ve de lana o que está hecha a mano, ¿no? La llamamos poncho y me imagino que yo creo que en la lengua inglesa también le llamamos poncho, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo para el vídeo de hoy. Habla español. Comunícate, sigue mejorando tu español y lo más importante, conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias.